Hola gente, vamos a empezar con el estudio del grupo 2 y como siempre vamos a empezar con el estudio de los elementos y de los iones que se forman a partir de dichos elementos. En este caso es inevitable hacer una comparación con los elementos del grupo anterior, el grupo de los elementos alcalinos, ya que estas diferencias son las que después nos van a explicar la diferencia que hay en las sales que forman. Bueno, vamos con el contenido del video. Recuerde que por cualquier duda, comentario o sugerencia lo pueden dejar aquí en YouTube o bien en la página de Moodle. Vamos a comenzar viendo algunas de las características de estos elementos. La primera de ellas es que son metales, son por tanto grandes cededores de electrones. Bien para ceder esos electrones al mar de electrones que forman el enlace metálico o bien directamente para cederlos completamente para formar enlaces iónicos. Un poco la excepción de esta tendencia es el berilio, en donde debido a su pequeño tamaño va a ser un ion muy polarizante y por tanto va a tener una cierta tendencia a formar compuestos de tipo covalente. En todos estos compuestos la configuración de la capa de valencia va a ser Ns2 y por ello va a tener tendencia a perder esos dos electrones para formar los iones correspondientes, iones todos con estado de oxidación más 2. Viendo un poquito de las propiedades periódicas, podemos empezar por el radio atómico y compararlo con lo que obteníamos en el caso de los metales alcalinos. Podemos ver que en el caso de los metales alcalino-térreos tenemos radios que son siempre inferiores a los de los metales alcalinos. Si bien a lo largo que bajamos en el grupo va a mantener la tendencia de que van aumentando los radios atómicos. Esta disminución es simplemente porque ahora tenemos dos electrones en la capa de valencia, entonces al tener dos electrones no se van a pantallar completamente las cargas y la carga nuclear efectiva va a ser por lo tanto mayor, como ya hemos visto en videos anteriores. Incluso más importante que esta variación en el radio atómico es la variación en el radio iónico. Esto es lo que nos va a dar la diferencia en los compuestos principalmente que forman los metales alcalino-térreos. Podemos ver la gran diferencia. Lo primero que podemos ver es la diferencia entre radio iónico y radio atómico, ¿no? Vemos que hay una gran disminución, lo cual es lógico porque estamos perdiendo los electrones de la capa de valencia, pero además vemos la gran disminución que hay al pasar de los alcalinos a los alcalino-térreos. Lógicamente, y teniendo todos la misma carga, vamos a ver que aumenta el radio en el grupo, pero en todos los casos van a tener radios inferiores a los correspondientes a los alcalinos del mismo periodo. Esto, junto con la carga superior que presentan los metales alcalino-térreos, van a hacer que presenten a su vez una densidad de carga muy superior los alcalino-térreos con respecto a los alcalinos, entre los cuales los que hay que destacar claramente el del berilio. Fíjense la gran diferencia que hay entre berilio y magnesio. De todas formas, todos los cationes de metales alcalino-térreos van a tener una densidad de carga mucho mayor que la que tenían los metales alcalinos, y eso va a determinar que propiedades como la energía de enlace o la energía de hidratación sean mucho mayores y que tengan también a su vez un mayor carácter polarizante. Pasando a la forma elemental, estos elementos se van a encontrar como fases metálicas, al igual que los metales alcalinos, si bien esta forma metálica la vamos a tener que obtener, ya que al igual que ocurre con los metales alcalinos son muy reductores y por lo tanto siempre van a estar como cationes en la naturaleza. Lo que sí van a tener una mayor tendencia a obtenerse como sales insolubles, es decir, el sodio, por ejemplo, se obtenía en gran cantidad en el agua de mar y en algunas ocasiones, como en las salinas en fase sólida. En cambio, las sales de los metales alcalino-térreos son mucho más insolubles y se encuentran en un montón de minerales, como puede ser, por ejemplo, la fluorita o la calcita. Quizás la excepción es el magnesio, que sí tiene una gran concentración en el agua de mar.
Bueno, entonces para obtenerlo vamos a tener que hacerlo mediante hidrólisis, electrólisis, pero va a tener que ser nuevamente en sales fundidas debido a este poder reductor que les mencionaba anteriormente. Estos metales se cristalizan en estructuras hexagonales compactas, si bien la única excepción es la del bario, que presenta una estructura cúbica centrada en el cuerpo. Presentan una mayor dureza que los alcalinos. Esto se debe a la mayor fuerza de su enlace relacionada con el mayor número de electrones que hay en la capa de valencia. Luego hay un mayor número de electrones que están formando esa nube electrónica que une a los iones de los metales alcalinos en una fase, de los metales alcalinos térreos en las fases metálicas. Debido a este mayor número de electrones, también esto va a afectar a sus temperaturas de fusión y ebullición. La temperatura de fusión, por ejemplo, vemos que al pasar de alcalino a alcalino térreo aumenta muchísimo, lo cual se debe a eso, a que aquí vamos a tener un solo electrón solamente para unir a los elementos, a los átomos de los elementos, y aquí vamos a tener dos electrones. Como les decía, al igual que los alcalinos, tienen un comportamiento reductor muy importante. Este comportamiento reductor se puede estudiar nuevamente mediante el ciclo que hemos visto anteriormente de primero sublimación o atomización. Está involucrada la entalpía de sublimación, luego el paso a un ion cargado con dos cargas positivas, luego vamos a tener dos términos de potencial de ionización y el último término se va a referir a la entalpía de hidratación. Lo que va a ocurrir en estos términos es que la entalpía de sublimación, y pueden comparar con los datos que les he dado para los metales alcalinos, va a aumentar con respecto a los metales alcalinos térreos, con respecto a los metales alcalinos, y luego conforme bajamos en el grupo disminuye. Los potenciales de ionización también aumentan mucho con respecto a los metales alcalinos. Uno, porque tenemos que sacar dos electrones, luego tenemos esos dos potenciales de ionización. Pero es que además estos potenciales de ionización, y en particular podemos comparar el potencial de ionización primero de alcalino y alcalino térreo, van a ser mayores porque hay mayor carga nuclear efectiva, como hemos hablado anteriormente. Tenemos dos electrones en la capa de valencia que no van a apantallar efectivamente. Y dos, porque el radio del ion es menor. Entonces vamos a tener unos valores de potencial de ionización mucho mayores que también van a disminuir conforme bajamos en el grupo. Por último, el término de la entalpía de hidratación, que es el término, digamos, favorable al proceso de oxidación del metal para dar los metales en estado acuoso, va a ser mucho mayor que en el caso de los metales alcalinos, tanto por el menor radio de los cationes como porque están cargados con dos cargas positivas. Entonces la interacción con el agua va a ser mucho mayor. Nuevamente, este término disminuye en valor absoluto, en este caso, a medida que bajamos en el grupo. De todas estas tendencias que hemos visto, la que más va a pesar va a ser la suma de potenciales de ionización. Estos potenciales de ionización son especialmente grandes para el berilio y por eso su potencial de reducción es el más pequeño de todos y mucho menor a lo que teníamos para los metales alcalinos. En cambio, para el magnesio, que ya tiene un valor menor, ya obtenemos una reducción bastante importante de esta suma de potenciales de ionización, el valor se empieza a acercar a ese valor de cercano a menos 3 voltios. Y finalmente, para los tres elementos más pesados del grupo, que presentan pequeñas diferencias en potenciales de ionización entre sí, van a obtener valores muy grandes de potencial de reducción en valor absoluto nuevamente, y también son valores que son muy similares a las de los alcalinos. Como consecuencia, estos metales todos van a reaccionar con el agua, aunque sea más débilmente que los metales alcalinos. Así el berilio es el menos reactivo de todos, lo cual también es lógico por su menor potencial de reducción, y solamente va a reaccionar en medio básico, dando lugar a los berilatos. En cambio, magnesio
va a reaccionar en agua siempre que sea con agua caliente, y por último calcio, estroncio y bario van a reaccionar incluso en agua fría, pero en ninguno de los casos se van a producir las reacciones explosivas que se daban en el caso de los metales alcalinos. Eso también tiene que ver con que se forma una capa pasivante de óxidos para estos metales, lo cual impide la reacción tanto con el oxígeno en gran extensión como con el agua. Con esto terminamos este primer video. Hemos visto las propiedades de los metales alcalino-térreos comparando siempre con los alcalinos, y en primer lugar hemos visto la comparación de sus propiedades. Hemos visto que tienen menor radio iónico, mayor carga y por tanto un gran aumento en la densidad de carga con respecto a los metales alcalinos, y que eso conduce a una mayor carácter polarizante y por tanto una mayor polarización en los compuestos que van a formar. En la forma elemental hemos visto que tienen una mayor energía de enlace asociada a ese segundo electrón que se introduce en la capa de valencia, lo cual conduce a una mayor dureza y unas mayores temperaturas de fusión y ebullición. Por último, con respecto al carácter reductor, hemos visto que los potenciales son similares a los alcalinotérreos en general, aunque si bien algo menor en el caso del magnesio y sobre todo del berilio, y esto se asocia a que presentan unos potenciales de ionización mucho mayores y una entalpía de sublimación también mayores, muy incrementadas por la doble carga que presentan estos cationes y su menor radio.